Buenas noches, hermanos. Me alegra poder llegar a través de este medio a cada uno de los grupos de conexión que esta noche se están realizando. Así que saludo a los hermanos en Santa Catalina, en La Promesa, en Andalucía y quienes están también en cada uno de los hogares intentando. Para algunos es preocupante lo que está sucediendo y se sienten aterrados, amenazados y lo que primero piensan es se cierra la iglesia, no va a haber más iglesia. No es así. La verdad es que tenemos una muy buena oportunidad para seguir creciendo, para unir a otras personas, para conectar a más familiares y amigos y para tener un incentivo, un ánimo extra que nos da el Señor y una oportunidad. Quiero mostrar a través de algunos textos la importancia de reunirnos en las casas y de cómo fue decisivo en la iglesia que inicia, en la iglesia primitiva, el uso de las casas como medio de crecimiento. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos presenta que en un aposento alto, en una casa, un lugar alto, donde estaban normalmente viviendo Pedro y Jacobo, allí ellos perseveraron en oración y recibieron instrucciones para hacer lo que el Señor quería que hiciera. Fue allí donde realmente nació la iglesia en Jerusalén. Ellos no tuvieron una cuarentena, realmente fueron 50 días esperando instrucciones, orando, ayunando, así que fue interesante ese tiempo de poderse concentrar y nacer allí un movimiento maravilloso como fue el inicio de la iglesia. Luego en el capítulo 2 también dice que estando reunidos, parece que en esta misma casa, eh, al final de los 50 días, todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y el texto bíblico dice que se llenó toda la casa donde ellos estaban reunidos. Así que fue un factor importante tener un lugar donde poder reunirse, orar y esperar en el Señor. Ya en el capítulo 2, en los versos 46 y 47, acerca de la vida de los primeros creyentes, dice el texto bíblico que perseveraban cada día en el templo y en las casas, como una de las estrategias maravillosas de poder ampliar la predicación. Realmente los templos de carácter cristiano que conocemos hoy de adoración vinieron a construirse muchos años después. Mientras tanto, la iglesia creció con la estrategia de los grupos pequeños y la predicación en las calles. Así que no tenemos hoy la oportunidad de pronto salir a las calles, por el contrario, se nos está invitando a quedarnos en casa, pero quedarnos en casa no significa cesar toda labor ni tener las puertas cerradas a la predicación del Evangelio. Al contrario, estar en casa nos da algunas otras oportunidades y privilegios, aparte de poder volver a solidificar asuntos familiares y relaciones familiares, nos da la oportunidad también de poder desde la casa convertirnos en centros de adoración, de enseñanza, de discipulado. En el 46 y 47 del capítulo 2 dice que perseveraban cada día en el templo, en las casas. Allí celebraban la cena del Señor, alababan juntos, eran invitados otros, porque dice la escritura que eran añadidos a la iglesia otros. Y algo importante que se dio en las casas es que reunían víveres y ayuda social, pues dice que tenían favor con todo el pueblo. Eso quiere decir que estaban haciendo labor social desde las casas. Fue en las casas donde comenzó a darse una organización eclesial. No fue en la iglesia donde comenzó a darse reuniones de las casas, sino de manera contraria. En el capítulo 4, en el verso 31, dice que el lugar donde estaban congregados tembló y allí hubo una segunda llenura del Espíritu Santo. La razón de este capítulo 4 es que ellos habían estado amedrentados porque ya estaba la persecución y las dificultades. Y otra vez la casa fue importante para esta labor. En el capítulo 5 de Hechos, dice que todos los días, por el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar. Así que vemos un discipulado y un evangelismo, que significaba entonces invitar a otros y entonces afirmaban a los que ya estaban siendo ganados. En el capítulo 8 encontramos algo interesante, en el verso 3, cuando ya se desata una persecución en la iglesia en Jerusalén. Hasta ese momento no habían considerado ya los creyentes ir a predicar el evangelio fuera de Jerusalén.
Así que sucede algo fuera de lo normal y eso es que se inicia una persecución y se da la muerte de Esteban. Normalmente tiene que pasar algo fuera de lo normal y difícil para mover a la iglesia a un paso diferente. Creo que esto que está sucediendo está de alguna manera moviendo a la iglesia, no solamente a la iglesia local, a la iglesia universal, a considerar volver a la estrategia de los grupos, a salir, a ganar, a dejar de invertir tanto en la acomodación de bonitos y hermosos templos que son buenos para la comunidad, pero recordemos que el templo no es el fin, es apenas un medio. Y las casas brindan importancia. Saulo, dice el texto de 8.3, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa. Es decir, que fue a los lugares donde sabía que se reunían creyentes para buscarlos, Carlos, y para prenderlos a fin de llevarlos presos. Estos textos son muy interesantes. En el capítulo 9, en el verso 33, nos habla, desde el verso 11 y del verso 17, habla de la iglesia que inicia en la ciudad de Lida, cerca a Jope. Allí en casas sucedieron cosas bien interesantes. En la casa de un hombre llamado Judas, eh, Saulo se da ese proceso de conversión y fue bautizado por Ananías. También se hospeda Pedro para quedarse e ir a Jope a predicar. Y Lida fue tocada por el Señor para iniciar la iglesia en esa ciudad. En el verso 43 del capítulo 9, en la casa de un Simón curtidor, un hombre que trabaja con cueros, Pedro se instala y luego va a predicar a Jope. Y así se van dando en los diferentes textos de Hechos la importancia de la iglesia en casa. Hoy, para ustedes, hermanos, que son anfitriones, y para aquellos que están siendo parte del grupo, estamos en un momento interesante y queremos aprovechar la oportunidad de la mejor manera. Y queremos hacer que no solamente algunos hermanos abran sus casas para un grupo conexión, sino que cada uno de los que están siendo parte de los grupos conexión considere la posibilidad de que su casa se convierta en un lugar de oración, en un lugar de discipulado, en un lugar de entrenamiento, en una iglesia, una pequeña iglesia. La mayoría de iglesias, Corinto, Éfeso y otras, nacieron en los grupos en casa. Y queremos que en este tiempo la iglesia, la promesa, crezca, se fortalezca y pueda establecer y plantar nuevas iglesias a través de los grupos en casa. El Señor nos ayude, nos dé su gracia y podamos hoy aprovechar la oportunidad, no para pensar que la iglesia se está cerrando, que está siendo atacada, sino que la iglesia está recibiendo de parte del Señor la mejor oportunidad de hacer que las casas se conviertan en lo que deben ser, altares a Dios y lugares de entrenamiento y discipulado. Que Dios nos bendiga y que tengamos ánimo para reunirnos. Recordemos que el próximo domingo nuestra experiencia no será en el templo, sino en cada familia, en cada casa, cada hogar, buscando del Señor. Dios les bendiga y nos veremos nuevamente el próximo domingo a través de estos medios. Que la gracia de Dios nos acompañe.